Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de modelos nucleares, los cuales son aquellos que tratan de medir y hasta cierto punto modelar las energías que hay en los núcleos de un átomo. De hecho, los detalles de la fuerza nuclear siguen siendo un área de investigación activa, es decir, que no todas las preguntas que se han hecho tienen respuesta hasta el día de hoy. Se han propuesto varios modelos nucleares que son útiles para comprender las características generales de los datos experimentales nucleares y los mecanismos responsables de la energía de unión nuclear. Dos de estos modelos, los cuales analizamos, son el modelo de gota de líquido y el modelo de caparazón. Bien, entonces el modelo de gota de líquido. En 1936, Niels Bohr propuso tratar los nucleones como moléculas en una gota de líquido. En este modelo de gota de líquido, los nucleones interactúan frecuentemente entre sí y sufren colisiones frecuentes mientras se mueven dentro del núcleo. Este movimiento de sacudidas es análogo al movimiento agitado térmicamente de moléculas en una gota de líquido, especialmente cuando esta gota se calienta. Entonces, cuando cuatro efectos principales influyen en la energía de enlace del núcleo del modelo de gota de líquido. Entonces, antes de continuar, vamos a ver qué sucede antes de esta zona, que sabemos que es la región de mayor fuerza, de mayor energía de enlace por núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, también vemos qué ocurre antes de esta zona y después de esta zona. ¿Ok? Todo esto con respecto a nuestro número de masa A mayúscula. Bien, entonces el primer efecto sería el efecto de volumen. Y la figura que nosotros acabamos de ver, esta gráfica muestra que para A mayor a 50, la energía de enlace por nucleón es aproximadamente constante, lo que indica que la fuerza nuclear en un nucleón dado se debe solo a unos pocos vecinos más cercanos y no a todos los demás nucleones del núcleo. Entonces, en promedio, la energía de enlace asociada con la fuerza nuclear es proporcional al número A mayúscula, es decir, el número de masa de nucleones y por lo tanto proporcional al volumen nuclear. La contribución a la energía de enlace es C1 por A, donde C1 es una constante ajustable que se puede determinar precisamente ajustando la predicción del modelo a los resultados experimentales. De acuerdo, entonces C1 depende de los datos que se obtienen experimentalmente. Vamos a hablar de más constantes, de hecho constantes C2, C3 y C4, las cuales van a tener la misma naturaleza, es decir, las vamos a ajustar a la predicción, a los resultados que se han obtenido de manera experimental. El siguiente efecto a analizar es el efecto de superficie. Debido a que los nucleones de la superficie de la gota tienen menos vecinos que los del interior, los nucleones de la superficie reducen la energía de enlace en una cantidad proporcional a su número. Debido a que el número de nucleones de superficie es proporcional al área de superficie, 4pi por radio al cuadrado, del núcleo, el cual en este caso este núcleo se modela como si fuera una esfera, es decir, estamos suponiendo que la forma de este núcleo es esférica, por eso usamos esta fórmula 4pi por radio al cuadrado. Y debido a que este radio elevado al cuadrado es proporcional a mayúscula elevado a la 2 tercios, el término de superficie se puede expresar como menos
C2 por A elevado a la 2 tercios, donde, ya lo dijimos, C2 es una segunda constante ajustable a los datos que se han obtenido experimentalmente. Bien, entonces otro efecto interesante es el efecto de repulsión de Coulomb. Cada protón repele a todos los demás protones del núcleo. La energía potencial correspondiente por par de protones que interactúan es K sub L por E al cuadrado entre 2, donde K sub L es la constante de Coulomb. La energía potencial eléctrica total es proporcional al número de pares de protones, esto es Z por Z menos 1 entre 2, e inversamente proporcional al radio nuclear. En consecuencia, la reducción de la energía de enlace que resulta del efecto Coulomb es de menos C3 por Z menos 1 entre A a la 1 tercio, donde, ya lo dijimos, C3 es otra constante ajustable a los datos experimentales. Otro efecto es el efecto de simetría. Otro efecto que reduce la energía de enlace está relacionado con la simetría del núcleo en términos de valores de n y z. Es decir, para valores pequeños de A, los núcleos estables tienden a tener un n menor que z. Cualquier gran asimetría entre n y z para núcleos ligeros reduce la energía de enlace y hace que el núcleo sea menos estable. Para A mayor, el valor de n para núcleos estables es naturalmente mayor que z. Este efecto puede describirse mediante un término de energía de enlace de la forma menos C4 n menos z elevado al cuadrado entre A, donde C4 es otra constante ajustable. Para A pequeña, cualquier gran asimetría entre los valores de n y z hace que este término sea relativamente grande y reduce la energía de enlace. Por otro lado, para A grande este término es pequeño y tiene poco efecto sobre la energía de enlace global. Muy bien, entonces la suma de estos efectos, de estas contribuciones, da la siguiente expresión para la energía de enlace total. Entonces vamos a tener que sub B, esta B del inglés bounding, que es enlace, es igual a C1 por A menos C2 por A a la 2 tercios menos C3 por Z menos 1 entre A elevado a la 1 tercio menos C4 por N menos Z al cuadrado entre A, donde, bueno, tenemos estos cuatro efectos en una sola fórmula. Esta ecuación, a menudo denominada fórmula de energía de enlace semiempírica, contiene cuatro constantes que se ajustan para seguir, vaya la redundancia, para ajustar la expresión teórica a los datos experimentales. Para núcleos que tienen un A mayor o igual que 15, las constantes tienen los siguientes valores que nosotros mostramos aquí. Bien, entonces estas son las constantes que mejor se ajustan a las medidas experimentales. La ecuación semiempírica de energía de enlace junto con estas constantes se ajustan muy bien a los valores de masa nuclear conocidos, como se muestra en la curva teórica, y los valores experimentales demuestra en la figura, ¿sí?, mostrada anteriormente. Entonces, la ecuación de energía de enlace semiempírica es una ecuación teórica para la energía de enlace basada en el modelo de gota de agua, mientras que las energías de enlace calculadas a partir de esta ecuación son valores experimentales basados en mediciones de masa. Muy bien, entonces usemos esta fórmula para resolver un ejemplo. El núcleo de zinc 64 tiene una energía de enlace tabulada de 559.09 megaelectronvolts. Utilice la fórmula de energía de enlace semiempírica para generar una estimación teórica de la energía de enlace para este núcleo. Y bien, para dar
respuesta a este ejemplo, a este problema. A partir del texto del problema sabemos aplicar el modelo de gota de líquido. Entonces, este ejemplo es simplemente un problema de sustitución. Bien, entonces únicamente sustituimos las cantidades por las constantes que nosotros ya determinamos anteriormente, ¿sí? Únicamente hay que sustituir los valores de A. Y bien, con esto obtenemos la energía de enlace, la cual va a ser igual a 560 megaelectronvolts. Este valor difiere del valor tabulado en menos del 0.2%. Observe cómo los tamaños de los términos disminuyen del primero al cuarto término. El cuarto término es particularmente pequeño para este núcleo, que no tiene un número excesivo de neutrones. Muy bien, entonces ya conocemos el modelo de una gota de líquido. ¿Qué les parece si platicamos acerca del modelo de caparazón? Shell en inglés. El modelo de gota de líquido describe relativamente bien el comportamiento general de las energías de enlace nuclear. Sin embargo, no explica algunos detalles más finos de la estructura nuclear, como las reglas de estabilidad y el momento angular. Cuando se estudian más de cerca las energías de enlace, encontramos las siguientes características, las cuales son muy interesantes. La mayoría de los núcleos estables tienen un valor par de A. Además, solo 8 núcleos estables tienen valores impares, tanto para Z como para N. Bien, entonces aquí tenemos la diferencia entre la energía de enlace medida por nucleón y la predicción. Muy bien. Y el hecho de que aparezcan picos regulares en los datos experimentales sugiere un comportamiento que el modelo de gota de líquido no predice. Ok, entonces esta figura muestra un gráfico de la diferencia entre la energía de enlace por nucleón y la energía de enlace experimental, es decir, la medida. Existe evidencia de picos, los cuales están espaciados de manera periódica, regular, en los datos que no están descritos por la fórmula de energía de enlace semiempírica que obtuvimos anteriormente. Estos picos ocurren en valores de N o Z que se conocen como los números mágicos. Bien, esto es Z o N igual a 2, 8, 20, 28, 50 y 82. Los estudios de alta precisión de radios nucleares muestran desviaciones de la expresión simple del radio nuclear. Los gráficos de datos experimentales muestran picos en la curva de R versus N, a valores de N iguales a los números que nosotros llamamos números mágicos. Un grupo de isotonos es una colección de núcleos que tienen el mismo valor de N y valores variables de Z. Cuando se grafica el número de isotonos estables en función de N, hay picos en el gráfico. Nuevamente, ustedes ya lo adivinaron, en los números mágicos. Varias otras mediciones nucleares muestran un comportamiento anómalo en estos números mágicos. Estos picos en los gráficos de datos experimentales recuerdan los picos de la figura anterior para la energía de ionización de los átomos, que surgieron debido a la estructura de la capa del átomo. El modelo de capa del núcleo, también llamado modelo de partículas independientes, fue desarrollado de forma independiente por dos científicos alemanes. Esto es Maria Guppert-Mayer
en 1949 y Hans Jensen, quien vivió de 1907 a 1973, y Hans lo descubrió en 1950. Rupert Mayer y Jensen compartieron el Premio Nobel de Física de 1963 por su trabajo. En este modelo se supone que cada nucleón existe en una capa, similar a la capa atómica de un electrón. Los nucleones existen en estados de energía cuantificados y hay pocas colisiones entre los nucleones. Obviamente los supuestos de este modelo difieren mucho de los realizados en el modelo de gota de líquido. Los estados cuantificados ocupados por los nucleones pueden describirse mediante un conjunto de números cuánticos. Debido a que tanto el protón como el neutrón tienen un spin de 1 medio, el principio de exclusión se puede aplicar para describir los estados permitidos. Es decir, cada estado puede contener solo 2 protones o 2 neutrones con espines opuestos, los cuales veremos en la siguiente figura. Entonces, los estados de los protones difieren de los neutrones porque las dos especies se mueven en diferentes pozos potenciales. Los niveles de energía de los protones están más separados que los niveles de neutrones porque los protones experimentan una superposición de la fuerza de Coulomb y la fuerza nuclear, mientras que los neutrones solo experimentan la fuerza nuclear. Bien. Un factor que influye en las características observadas de los estados nucleares fundamentales son los efectos de la órbita del spin nuclear. La interacción spin-órbita atómica entre el spin de un electrón y su movimiento orbital en un átomo da lugar al doblete de sodio y es de origen magnético. Por el contrario, el efecto de órbita de spin nuclear de los nucleones se debe a la fuerza nuclear. Es mucho más fuerte que en el caso atómico y tiene signo opuesto. Cuando se tiene en cuenta estos efectos, el modelo de caparazón puede tener en cuenta los números mágicos observados. Se han desarrollado y se siguen desarrollando modelos más sofisticados del núcleo. Por ejemplo, el modelo colectivo combina características de los modelos de gota de líquido y el de caparazón. El desarrollo de modelos teóricos del núcleo sigue siendo un área de investigación activa. Es decir, los científicos siguen haciendo investigación para tratar de explicar qué ocurre ahí. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.